Buenas tardes, Fernanda. Hola. Sofía, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí, bien, profe, gracias. ¿Y usted? Todo bien, muchas gracias. Oye, ¿qué tal las Bueno, vacaciones? Buenas tardes, ay, profe. Buenas ahí tardes. nomás, profe, haciendo hartas cosas, hartos Ya. trabajos. ¿Se le hicieron cortita, me imagino? Sí, Ya, así que bien. ok. Ahora vamos con fluidos, ¿o no, profe? Sí, había una guía de ejercicio que habíamos Sí, dejado, que yo no las quería revisar hasta la clase de hoy para que ya con la mente un poquito más descansada, tal vez, o con algo de, no sé, estudio de parte de ustedes, a lo mejor, no sé, no era claro. poder ir revisando de una forma un poquito más detallada el desarrollo de los problemas. Así que en la clase de hoy desarrollamos esa guía de estática de fluidos. Una vez Ya, sí. tengamos resuelta esa guía, que lo que yo voy a hacer aquí, eso está completamente en el aula, o sea, en el desarrollo de los ejercicios, está en formato PDF, de ahí yo se las libero, donde yo no las quise liderar al tiro por el hecho de que, no sé, pues, teniendo la respuesta, a lo mejor usted se Claro. va a sentir que se Eso. aprendía los problemas en memoria, ¿ya? Pero todo lo Ya, que yo voy a resolver hoy con un lapicito ahí, ¿no es cierto? Y usted va a ir viendo, lo voy a dejar liberado una vez termine lo que es la clase. ya, muchas gracias, profe. Ok. Ya, jóvenes, la idea es que, ¿no es cierto?, yo voy a partir resolviendo lo que son estos problemas, pero lo que yo les decía, que todo el desarrollo de esto tal vez es para que usted vaya revisando, vaya viendo, ¿no es cierto?, el desarrollo de lo que son los problemas, donde lo que interesa acá después, ¿no es cierto?, si usted gusta, es poder revisarlo en el mismo aula, en un PDF que dice solución a ejercicio guía estática de fluidos, ¿ya? Si no visualizan muy bien lo que yo estoy haciendo por acá, me dice, ¿ya? Puede que esta cosa se ponga como un poquito lenta, pero bueno, no sé, de a poquito vamos identificando que acaso me funciona esta cosa de la tableta Wacom que tengo ahora. Bueno, lo que nosotros estábamos analizando acá era la parte de estática de fluido, donde las ecuaciones son que la presión abajo, déjeme que se pone como un poquito lenta esta cosa, voy borrando, que la presión abajo es igual a la presión arriba más rho g por h, ¿no es cierto? Esa era la ecuación del principio de Pascal o la ecuación de la estática de fluido. Habíamos visto de que la densidad rho no es nada más que la masa partido por el volumen, que el peso específico corresponde al peso partido por unidad de volumen, donde el peso W corresponde a M por G, ¿ya? Y la última de las sesiones nosotros habíamos visto, además de que el empuje de cuando hay un cuerpo que está completamente sumergido o parcialmente sumergido en un fluido, este empuje B no es nada más que la masa de fluido por G, que corresponde al peso del fluido desplazado por un cuerpo, ¿ya? Entonces, cada una de estas ecuaciones que yo he puesto acá es que, ¿no es cierto?, las tratamos de ir practicando en el desarrollo de lo que son esa guía de ejercicio, ¿ya? Lo que yo estoy haciendo acá, me imagino que usted lo está visualizando, donde sería bueno de que abriera al máximo lo que es la pantalla. Si no lo ve bien, me dice, ¿ya? ¿Alguien me puede comentar acaso está viendo lo que yo estoy Sí. dibujando, no? ¿Sí? Sí, profe, se ve todo muy bien. Ah, qué bueno, me parece, ¿ya? Cualquier cosita que usted quiera decir, me dice al tiro, ¿ya? Pero vamos al tiro con el problema número 1, ¿ya?
Entonces, como yo les digo, no era una obligación de que usted hiciera lo que es la guía, pero si estaba interiorizado en esta cosa, la podría, o sea, la podría haber hecho. Problema 1 dice, la masa de un litro de leche es de 1,032 kilogramos. La grasa que contiene es de una densidad de 865 kilogramos partido por metro cúbico cuando está pura y constituye exactamente 4% de la leche por volumen. ¿Cuál es la densidad de la leche descremada? ¿Ya? Entonces resulta como un poquito complicado de repente poder entender lo que se está diciendo acá, en la cual dice que la grasa constituye a un 4% de la leche por volumen. Entonces yo lo primero que voy a hacer acá es calcular, ¿no es cierto?, V, que a esto le voy a llamar volumen, volumen de grasa, vamos a borrar ahí que quedó feo, volumen de, se pone medio lento también, ahí, de grasa en un litro, en un volumen de un litro, ¿no es cierto?, que este litro corresponde a lo que son 1000 centímetros cúbicos, ¿ya? Pero en un centímetro, perdón, en un litro, el problema dice de que la grasa constituye a un 4% de la leche por volumen. Entonces, el volumen de grasa corresponde a el 4%, 4 dividido por 100, multiplicado por 1000 en centímetros cúbicos, porque estoy calculando el volumen de grasa por cada litro. Aquí podemos simplificar esos dos ceros con estos dos ceros, y el volumen B corresponde a 40, y estos son centímetros cúbicos, son 40 centímetros cúbicos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy indicando con esto? Que cada litro de leche, ¿no es cierto?, tiene 40 centímetros cúbicos de grasa, donde ahora lo que voy a hacer es calcular cuánta masa de grasa contiene ese volumen de 40 centímetros cúbicos. Entonces voy a llamar aquí M, masa de grasa en el volumen de 40 centímetros cúbicos. Bueno, esa masa la saco como la densidad de la grasa multiplicado por el volumen B, ¿ya? Entonces lo que yo hice es que un litro de leche contiene 40 centímetros cúbicos de grasa. Esos 40 centímetros cúbicos de grasa, estoy sacando, ¿no es cierto?, ahora cuánta masa en gramos o en kilogramos corresponde, donde en el problema, ¿no es cierto?, dicen de que la densidad de la grasa es de 800, voy a anotar por aquí el valor, 865 kilogramos partido por metro cúbico, pero cuidado, cuando yo la masa la saco como ρ por el volumen, densidad por volumen, estoy haciendo explícito con las unidades, donde acá tengo que multiplicar por los 40, pero ojo, en las unidades que corresponda. Son 40 centímetros cúbicos, pero los tengo que pasar a metros cúbicos para que se simplifique lo que es el denominador. Por lo tanto, son 40 centímetros cúbicos, pero cada centímetro corresponde a 10 elevado a la menos 2 metros. Y 10 elevado a la menos 2 al cubo va a quedar 10 elevado a la menos 6 en las unidades que corresponde, que son metros cúbicos. Entonces, repito por acá abajito. Un centímetro cúbico es un centímetro cúbico, y aquí nosotros multiplicamos por los factores correspondientes, tal que cambio de centímetro a metro, pero este paréntesis elevado al cubo, ¿ya? Un centímetro corresponde a 10 elevado a la menos 2 metros. De esta forma, el centímetro cúbico se cancela con el centímetro cúbico, y esto va a quedar 10 elevado a la menos 2 al cubo, 10 elevado a la menos 6 metros cúbicos, ¿ya? Entonces, cuidado con lo que son las unidades, ¿ya? Donde la densidad estaba en kilogramos partido por metro cúbico,
el volumen me había quedado en centímetro cúbico, pero lo tuve que pasar a lo que es metro cúbico, ¿ya? Entonces voy a borrar esto porque esto era solamente el recordatorio de que un centímetro cúbico corresponde a 10 elevado a la menos 6 metros cúbicos, ¿ya? Bueno, yo estoy aquí con la calculadora, así que, bueno, se me rayó ahí, no importa, voy a borrar un poquitito ahí, pero bueno, voy a seguir con el lápiz negro y me va a quedar que la masa M corresponde a 865 por 40 por 10 elevado a la menos 6, aquí estoy con la calculadora, y ese valor de masa está dando 0,0346 kilogramos. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Un litro de leche contiene 40 centímetros cúbicos de grasa correspondientes a una masa de 0,0346 kilogramos. Y por lo tanto, en la pregunta, que lo voy a hacer en verde ahora, como la respuesta, están pidiendo cuál es la densidad de la leche descremada. Ah, entonces, ρ de la leche descremada va a corresponder a la masa partido por el volumen. ¿Ya? Cambié las letras para no confundir que el volumen corresponde a 40 y que la masa que está por aquí corresponde a ese valor que está ahí. ¿Ya? Voy a calcular, ¿no es cierto?, la densidad de la leche descremada de la siguiente forma. ¿Qué masa? Un litro de leche corresponde a, como dice el enunciado, 1,032 kilogramos, ¿ya? Pero estos 1,032 kilogramos contiene grasa, ¿no? En el litro correspondiente significa, ¿no es cierto?, que la masa de grasa, que se la estoy sacando por ser leche descremada, le tengo que restar los 0,0346, ¿no es cierto?, kilogramos, donde en el numerador tengo la masa de la leche con grasa, le saco la masa de grasa y obtengo la masa de leche descremada. Y lo divido por el volumen, donde los valores que están enunciados en el ejercicio hablan de 1 litro. Por lo tanto, el volumen correspondiente que está en el denominador son los 1000 centímetros cúbicos del litro completo, pero le tengo que sacar los 40 centímetros cúbicos de lo que es la grasa. Entonces, en total tenía 1000 centímetros cúbicos, pero le saco los 40 y me va a quedar en el denominador 960 centímetros cúbicos. Pero si yo puse la masa en kilogramos, sería ideal que esta cosa la dejemos en metros cúbicos. Entonces son 960 centímetros cúbicos pasado a metros cúbicos, que tengo el factor 10 elevado a la menos 6 aquí en metros cúbicos. Y de esta forma obtenemos lo que es la densidad de la leche descremada en unidades de kilogramos partido por metro cúbico. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a correr un poquito más arriba y voy a usar la calculadora. 1,03 le resto 0,034, 0,0346 como dije ahí, lo dividimos por 960 por 10 elevado a la menos 6 y esto está resultando el valor de, es un poquito acá, déjeme hacerlo bien, que parece que no usé la calculadora bien, o parece que sí, no sé, son 1,03 que dice, perdón, 1,032, ya aquí me faltó, voy a borrar un poquitito aquí, porque la masa completa, el enunciado dice 1,032, 1,032, ¿ya? Es lo que estoy viendo acá arriba, 1,032, ¿ya? Le resto el 0,0346 y lo divido por 960. Entonces con la calculadora, 1,032 le resto 0,034, lo divido por 960 por 10 elevado a la menos 6, y esta cosa me está dando el valor de
1039, me quedó feo el 9 ahí, 1039, ahí, 58 kilogramos partido por metro cúbico. ¿Ya? Entonces la respuesta del problema 1 corresponde ahí a 1039,58. Ese sería el valor correspondiente, ¿no es cierto?, de la densidad de la leche descremada, donde le repito, ya al volumen completo de 1 litro, le saqué, ¿no es cierto?, cuánto volumen de grasa tiene, que son 40 centímetros cúbicos, cuánta masa se lleva lo que es la grasa, se está llevando un valor de 0,0346 kilogramos, y por lo tanto, ¿no es cierto?, si yo quiero calcular la densidad de la leche descremada, será la masa completa, que la tengo con grasa, 1,032, le resto, ¿no es cierto?, la cantidad de grasa, porque por algo dice leche descremada, 0,0346, y lo dividimos, ¿no es cierto?, por el valor de 960 por 10 elevado a la menos 6 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque en el litro completo que aparece en el enunciado tiene grasa. Entonces, a los 1000 centímetros cúbicos le tengo que sacar el volumen de grasa, que son 40, ¿ya? Y por lo tanto, por eso en el denominador me quedó 960 por 10 elevado a la menos 6, ¿ya? Déjenme revisar bien el valor acá. 1,032 menos 0,0346, y lo dividimos por los 960 por 10 elevado a la menos 6, y eso me está dando, perdón, 1038,95, por eso no me sonaba mucho este valor. No sé en qué me equivoqué aquí con la calculadora, pero déjeme borrar esta cosa. 1038, voy a borrar todo ese numerito que está ahí mejor. Ahí, entonces son 1038,96 kilogramos partido por metro cúbico. ¿Ya? Eso, ya, el enunciado es como medio un poquito enredado, pero la idea está en que la leche es con grasa. Le sacamos la grasa. Al litro, a los 1000 centímetros cúbicos, le tengo que restar 40 en lo que es el denominador. Por eso el volumen son los 1000 menos los 40. Y a la masa de la leche descremada la tomamos leche con grasa y le restamos la grasa 0,0346 para obtener el valor de 1038,96 kilogramos partido por metro cúbico. ¿Ya? ¿Entendió más o menos la idea o no? Sí, profe. Ya. Pero igual quedé como con dudas con el resultado, no sé. ¿Por qué? A mí, porque yo lo elevé a menos 5, Ya, pero parece que hizo una mala conversión. ya. En lo que es Ya, volumen, claro, el ya. volumen. Entonces ahí también tú vas tomando nota de que, Pero no varía mucho los decimales, o sea, es que llegó ya, a casi lo mismo. ya. Llegó a lo Ahora mismo. uno ya empieza como a colocarlo en una hojita, en un formulario. 1 centímetro cúbico, 10 elevado a la menos 6 metros Claro, cúbicos. no sé. Ahora no Sí. hay ningún problema con que esto usted lo hubiera dejado en gramos partido por centímetro cúbico, que de acuerdo a una conversión que hicimos alguna vez, para pasar de kilogramos metro cúbico a gramos centímetro cúbico, hay que dividir por 1000. Por lo tanto, Claro. alguien también podría haber obtenido 1,03896 gramos partido por centímetro cúbico. Y aquí hay que Mm, tener cuidado con la aproximación, porque de repente uno dice 1,04. Ah, pero es que lo anoto con un decimal y me queda 1,0. Claro, y la leche descremada, al final de cuentas, va a quedar con una densidad como que fuera agua pura. Pues recuerde que el agua pura claro. tiene 1 gramo partido por centímetro cúbico. Entonces, por eso, tal vez en el problema yo lo dejé en kilogramos partido por metro cúbico para absorber como más cifras que no fueran cero, y para no dejarlo como 1,04 gramos partido por centímetro cúbico, sino que expresarlo en una unidad más grande para que queden todos estos valores que están ahí. Pero se entiende de que para algún desarrollo en alguna tarea o algo por el estilo, se entiende que a lo mejor si usted aproximó esta cosa, bueno, es un problema con la calculadora,
pero ahí, ¿no es cierto?, uno va aprendiendo que tiene que tener un poquito más de cuidado con cada una de estas cosas, ¿ya? Sí, profe. Bueno, entonces para continuar, yo no sé que acaso usted está viendo bien el enunciado de los problemas o lo ve demasiado pequeño. Claro, si está en el celular, a lo mejor lo ve pequeño, lo voy a agrandar un poquitito. Lo vamos a dejar como por ahí, ¿ya? Ahora esto lo voy a bajar un poco para que se pueda visualizar. Ahora a mí me aparece también en el Zoom toda la lista, entonces yo tengo que estar corriendo estas cosas para el lado, porque de repente como que me molestan un poco aquí, pero bueno, déjenme ver acaso los pongo a este lado derecho para que no moleste. Ya. Entonces lo vamos a tirar un poquito más para arriba para desarrollar el problema número 2. Ya, este es mi lapicito digital, ¿no es cierto?, donde yo voy escribiendo, que cuesta escribir con esta cosa, pero claro, para que no sea que yo les muestre cómo los ejercicios en el PDF, yo quería también cómo irlos desarrollando para que usted vea cómo yo los voy planteando, y eso tal vez le pueda servir donde usted se equivocó, si es que trató de hacer lo que son los problemas. Entonces, en el problema número 2, dice, un matraz calibrado tiene una masa de 30 gramos cuando está vacío, 81 gramos cuando está lleno de agua y 68 gramos cuando está lleno de aceite. Determine la densidad del aceite. Ah, entonces yo me acuerdo de lo que yo hablé en clase de un famoso picnómetro, que es un frasquito, ¿no es cierto?, que aquí habla de lo que es un matraz, en la cual para sacar la densidad se masa lleno, se le resta la masa al recipiente para poder saber la masa de lo que es el fluido y se divide por el volumen del recipiente, donde el volumen del recipiente aquí está disfrazado con el tema de lo que es el agua. Entonces, yo partiría colocando acá de que la densidad del aceite no es nada más que la masa del aceite partido por el volumen, ¿ya? Veo yo claramente en el problema que ese matraz tiene una masa de 30 gramos cuando está vacío y dice que tiene 68 gramos cuando está lleno de aceite. O sea, la masa de aceite es obvio que a los 68 le restamos los 30, ¿no es cierto? Donde esto me quedaría que son 38, ¿no es cierto? Que, bueno, o si quiere, anotémoslo para que después usted, si ve el video, vea de dónde lo saqué, pero yo lo sacaría como a los 68, le restamos lo que son los 30, ¿no es cierto?, del matraz vacío. Eso va a estar en gramos. Y si usted gusta, le podríamos colocar al tiro que esto corresponde a 10 elevado a la menos 3 kilogramos, partido por lo que sería lo que es el volumen, que aún no lo sacamos. Si usted no le coloca el 10 elevado a la menos 3, esto quedaría en gramos, ¿ya? Pero bueno, esa densidad del aceite va a corresponder 68 menos 30, que son los 38, por 10 elevado a la menos 3. No es necesario que coloque la unidad, pero para después acordarme, ¿no es cierto?, voy a colocar ahí un asterisco para reemplazar después el volumen de lo que resulte del enunciado del problema, ¿ya? Dice que cuando está lleno de agua son 81 gramos. Se supone que la densidad del agua, usted se la aprendió, que corresponde a 1 gramo partido por centímetro cúbico o a 1000 kilogramos partido por metro cúbico. Entonces, yo voy a sacar de que el volumen B, como la densidad nuevamente es M partido por V, esto va a ser la masa partido por la densidad. Pero eso está expresado en términos de agua, la masa de agua partido por la densidad del agua, ¿ya? Como es un líquido, la cantidad de volumen que yo tengo en aceite o lo tengo en agua es exactamente lo mismo. Por lo tanto, la masa de agua va a corresponder a la diferencia entre los 81, le resto la masa del matraz vacío que corresponde a 30, ¿ya? Lo vamos a expresar esta cosa también en kilogramos, por lo tanto 10 elevado a la menos 3 kilogramos, y lo divido por la densidad del agua, que para que resulte
en poder simplificar lo que son los kilogramos, debo escribir los 10 elevado a 3, ¿no es cierto?, densidad del agua, kilogramos partido por metro cúbico. ¿Se fija? Entonces, si usted lo expresa en gramos, bueno, a lo mejor acá abajo hubiera colocado 1 gramo partido por centímetro cúbico para expresar la densidad del aceite finalmente en gramos partido por centímetro cúbico. Pero nuevamente tenga cuidado con lo que son las unidades. Aquí voy a simplificar el kilogramo, ¿ya? Donde el metro cúbico pasa para arriba, ¿ya? Pero en definitiva el volumen de ese matraz expresado en agua o expresado en aceite en la misma cuestión, donde esta cosa me quedaría 51 por 10 elevado a la menos 3. Este 10 elevado a 3 sube como 10 elevado a la menos 3, y 10 elevado a la menos 3 por 10 elevado a la menos 3 me queda 10 elevado a la menos 6 metros cúbicos. Ese es el volumen que yo necesito reemplazar en la ecuación asterisco para poder sacar finalmente lo que sería la densidad del aceite. Chuta, se me corrió esta cosa que dice agua, así que ahí me devuelvo y ahora agarro, arrastro y lo tiro para arriba. Entonces, voy a colocar aquí, reemplazando en asterisco, va a quedar que la densidad del aceite son 38 por 10 elevado a la menos 3, dividido por el volumen, 51 por 10 elevado a la menos 6, en la unidad que van a ser kilogramos partido por metro cúbico, y ahora utilizo la calculadora y esto va a corresponder a cuánto. Bueno, fíjese, este 10 elevado a la menos 6 sube como 10 elevado a 6, pero 10 elevado a la menos 3 por 10 elevado a 6, 6 menos 3 me queda 3, que corresponde a 1000. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es dividir 38 dividido por 51, ¿ya? Y el valor que me resulta con la calculadora es 0,74509. Voy a colocar un 1 aquí en unidad, y por 10 elevado a 3, por 10 elevado a 3, en kilogramos partido por metro cúbico, ¿ya? Entonces eso lo voy a ordenar ahora, que el 10 elevado a 3 lo voy a usar para poder correr la coma 3 lugares hacia la derecha. Bueno, en la pauta usted va a ver que yo puse que la densidad del aceite, de acuerdo al desarrollo del problema, viene siendo 745,1 kilogramos partido por metro cúbico, ¿ya? No es que la densidad usted la tenga que sí o sí dar en unidades del sistema internacional. Si alguien puso 0,7451 gramos partido por centímetro cúbico, 0,7 gramos partido por centímetro cúbico, está bien, ¿ya? Yo cuando desarrollé el problema se me ocurrió dejarlo en las unidades del sistema internacional, pero de acuerdo a que si usted lo dio en kilogramos metro cúbico, chuta, y en el problema decía expréselo en gramos centímetro cúbico, lo divide por 1000, ¿ya? Si usted lo dio en gramos centímetro cúbico y le dice delo en kilogramos metro cúbico, lo multiplica por 1000, pero no es que tenga que hacer el problema de nuevo, ¿ya? Entonces, en ese problema estaba disfrazado lo que es el volumen de ese matraz o recipiente en términos de que estaba dado en términos del volumen de agua contenido en ese frasquito, ¿ya? Es un dato ya conocido que no es necesario darlo en el enunciado, que la densidad del agua es 1 gramo partido por centímetro cúbico o 1000 kilogramos partido por metro cúbico. Si alguien quiere colocar 1, 0, 0, 0, el número 1000, pero es más cómodo trabajar con la potencia, ¿no? Entonces cuando uno sabe que esto lo subo, le cambio el signo. Y esto me quedaría misma base, se suman los exponentes, pero en este caso se restan. Menos 3 queda menos 6 y va a corresponder a ese valor que está indicado ahí, ¿ya?
Pero bueno, el problema 1 y 2, ya voy a bajar esto. Chuta, de nuevo se me corrió, así que me voy a ir a devolverme acá. Lo voy a arrastrar de acá. Ahí. El problema 1, 2 se refería, ¿no es cierto?, a estas cuestiones de la densidad, de la masa, el volumen, trabajando única y exclusivamente en términos de ρ igual a m partido por b. ¿Ya? La verdad, no sé acaso alguien se metió durante la semana de vacaciones o antes tal vez en el desarrollo de estos problemas, ¿ya? Pero le insisto que yo acá lo único que estoy explicando es que tenga cuidado con lo que son las unidades, poder recordar las potencias de 10, de 1 centímetro cúbico, el valor correspondiente a 10 elevado a la menos 6, ¿no es cierto?, metros cúbicos. Por ahí van a aparecer litros también que lo vamos a poder cambiar. Bueno, ahí, por ahí yo puse que 1 litro correspondía a 1000 centímetros cúbicos, ¿ya? 1 litro corresponde a 10 elevado a la menos 6 metros cúbicos, ¿ya? Pero bueno, ahí vamos, ¿no es cierto?, acordándonos un poquito de lo que son las unidades, ¿ya? Entonces, déjenme achicar un poquito esto, no me acuerdo para qué lado ahí se achica, estoy achicando para mover esta cosa como para abajo, ese para abajo, y este lo vamos a tirar un poquito, más o menos por ahí, ya, por ahí más o menos, ahí, y ahora lo agrando para que se pueda ver bien, ¿ya? Vamos arrastrando esta cosa para abajo para que me quede espacio como para poder escribir ahora y verlo en el problema número 3. Entonces déjenme correr esto más acá. Por ahí está apareciendo. Ahí está. Ya, ahí está el problema número 3. Entonces por aquí vamos a colocar el número 3. Número 3. Dice, ¿qué tan alto subirá el agua por la tubería de un edificio si el manómetro, ojo, la palabra manómetro, es la diferencia de presión entre el valor absoluto menos el valor de la presión atmosférica? En el desarrollo lo aclaramos nuevamente. ¿Qué tan alto subirá el agua por la tubería de un edificio si el manómetro que mide la presión del agua indica que esta es de 270 kilopascal al nivel del piso? Ya, pues entonces estoy como por aquí, este es el nivel del piso, este es el nivel de abajo, aquí yo tengo la presión P1, y aquí, ¿no es cierto?, me están preguntando cuánto subirá, ¿no es cierto?, el agua en una tubería, siendo la presión manométrica el valor de 270 kilopascal. Entonces estoy dibujando como un tubito, ¿no es cierto?, que va a estar, bueno, hagámoslo más alto, el nivel llegó hasta aquí, ¿ya? Lo podríamos hasta pintar como amarillo ahí. No, quedó re feo, así que me voy a sacar eso ahí, donde esto de acá corresponde al nivel número 2, y acá yo tengo la presión P2, que es la presión atmosférica P0. Y el agua, ¿no es cierto?, llegó a una determinada altura H. Entonces recordar aquí que la presión abajo es la presión arriba más ρ G por H. Si el P2, que corresponde entre paréntesis a P0, porque es una tubería, ¿no es cierto?, y está hablando del valor de la presión manométrica, es que P1 menos P2 va a ser igual a ρ G por H, pero esto que está aquí, que lo vamos a marcar con rojo, todo este valor que está acá, a esto se le llama la presión manométrica. La presión manométrica es la diferencia entre la presión real o absoluta P1 menos el valor de la presión atmosférica. ¿Ya? La palabra manométrica hace las veces de diferencia entre la real o absoluta menos la presión atmosférica. Entonces, esa diferencia que me están dando viene siendo el valor que corresponde a 200, estamos en el 3, ¿cierto? 270 kilopascal. Los kilos no existen, sino que son 270 por 10 elevado a 3,
Los pascal son las unidades del sistema internacional, no tengo para qué colocar pascal. Habla de agua, pero estoy en unidades del sistema internacional, por lo tanto a la densidad le debo colocar 10 elevado a 3, ¿ya? La densidad del agua son 1000 kilogramos partido por metro cúbico. El G, creo que ya se lo aprendió, que viene siendo 9,8, por lo que H, y esto permite, ¿no es cierto?, simplificar el 10 elevado a 3, ¿ya? Y podemos desarrollar al tiro el valor de 270 dividido por 9,8 H, donde esa H, con la calculadora, aquí la tengo, son 270 dividido por 9,8, que son 27,55, ¿ya? Son 27,55 metros. Entonces, para poder calcular, ¿ya?, qué altura tendría la tubería por la cual sube agua, si el manómetro abajo está indicando, ¿no es cierto?, el relojito, 270 kilopascal, eso va a significar, ¿no es cierto?, de que estaría llegando a una altura de 27,55 metros. Cuando en el problema habla de 270 kilopascal, en el problema también le podrían haber dicho la atmósfera, ¿ya? Entre paréntesis, 1,013 por 10 elevado a 5 pascal, ¿ya? O 101,3, ¿no es cierto?, kilopascal. Lo único que hice fue escribir la presión atmosférica en términos de kilopascal. A esto le llamamos una atmósfera, una atmósfera. Por lo tanto, si yo quiero saber 270 kilopascal a cuántas atmósferas corresponde, ya le coloco X y multiplicamos cruzado. Y al multiplicar cruzado, ese X va a ser 270 kilopascal, lo divido por 101,3, y esta cosa está dando que 270 kilopascal corresponde a 2, ahí, déjeme borrar el 2, me quedó feo, ahí, 2,665 atmósferas. Entonces, si en el problema lo hubiera dicho, si el manómetro que mide la presión del agua indica que son 2,665 atmósferas, yo también tendría que haber colocado aquí 2,665 por 1,3 por 10 elevado a 3 y me hubiera dado el valor de 270, ¿ya? Por lo tanto, la atmósfera tampoco yo la debo colocar acá, ¿ya? Porque la atmósfera, como dijimos alguna vez, era una palabra para indicar lo que yo puse acá, ¿se fija? 1,013 por 10 elevado a 5 pascal es una atmósfera. Bueno, 1,013 por 10 elevado a 5 pascal se escribe como 101,3 kilopascal. Por lo tanto, yo lo que hice acá es poder calcular a cuánta atmósfera corresponden 270 kilopascal. Entonces, si en el enunciado, por aquí, vamos a hacer con verde, lo hubiera colocado que este valor de presión vienen siendo 2,665 atmósferas, el problema se resuelve de la misma forma, pero no es que yo reemplace acá de un paraguaso 2,665 ya igual 10 elevado a 3 por 9,8 por H. Claro, tendría que haber reemplazado 2,665 por este valor que está acá, porque una atmósfera, la palabra atmósfera, corresponde a esa cantidad de pascal. ¿Ya? Si no le está claro, usted me va diciendo, ¿no es cierto? Pero la idea es que vayamos viendo el tema de lo que son estos problemas. ¿Estamos más o menos claros o no? Sí, profe. Ya. Todo el tema de lo que son las unidades. Entonces, déjeme subir acá. Ahí puedo subir. Voy a subir todo completo. Eso lo vamos a bajar un poquito.
porque ese era el problema 3 y ahora viene el problema 4. Entonces, voy a subir todo completo hasta ahí. Ya. Entonces, estoy con negro, veámoslo por aquí. Problema número 4. Dice, cuando un submarino se sumerge a una profundidad de 120 metros, ¿a qué presión total? La palabra total se refiere a la presión real, a la presión absoluta, ¿cómo se llama? ¿Ya? Que está sujeta la superficie exterior de ese submarino. La densidad del agua de mar es de aproximadamente 1,03 gramos partido por centímetro cúbico. Claro, el agua pura es 1 gramo partido por centímetro cúbico, pero como esta cuestión tiene sal, ¿no es cierto?, se le agrega un poquito más, pero son valores experimentales que se calculan de acuerdo a la temperatura del agua, a la profundidad respectiva, la densidad depende de la profundidad, pero bueno, en la mayoría de los textos está dado el valor de 1,03. Entonces, en ese problema, 120 metros y 1,03. Voy a colocar, ese era el problema 4, así que lo vamos a colocar por ahí. ¿Ya? Entonces, se refiere a que por aquí estamos en el nivel del mar, este es el valor de arriba, por lo tanto este es el nivel 2, donde la presión arriba corresponde a P0. Y por aquí, ¿no es cierto?, estamos en el submarino, esa cuestión fea que estoy dibujando es el submarino, no me quedó muy bonito, pero no importa, donde este es el nivel de abajo, 1, donde me piden calcular, ¿no es cierto?, cuánto vale la presión real a la que queda sujeta lo que es todo el exterior del submarino, donde hay una profundidad que creo que decía 120 metros, ¿cierto? 120, ¿no? Déjeme. Sí, 120 metros. 120 metros y densidad 1,03. Entonces por eso coloco ahí H 120 metros. ¿Ya? Voy a colocar acá densidad A, densidad del agua, 1,03 gramos partido por centímetro cúbico. ¿Ya? Entonces aquí, chuta, déjame borrar aquí, y con el mouse tengo que tirar todo esto por arriba. Entonces, como dice, ¿cuál es la presión? Creo que hablaba de la palabra total, ¿ya? ¿A qué presión total está sujeta la superficie exterior del submarino? Ah, entonces por efecto del agua, ¿ya? Significa que la presión abajo es la presión arriba más ρ G por H. La presión abajo es la presión arriba, que es la presión atmosférica. Y la presión atmosférica, como dijimos, corresponde a 101,3 kilopascal 10 elevado a 3, o derechamente colocar 1,013 por 10 elevado a 5, que es lo mismo. ¿Ya? Le sumamos la densidad del agua, 1,03, ojo, pero por 10 elevado a 3, porque estoy en las unidades del sistema internacional. No puedo colocar 1,03 pelado, ¿ya? Por el G, que viene siendo 9,8, y por la profundidad que está en metros, está bien, 120, ¿ya? Por lo tanto, esta será el valor de la presión total, donde esto sería 101,3 exponente 3, le sumo 1,03 por 10 elevado a 3 por 9,8, lo multiplico por 120, y esta cuestión está dando el valor de 1.312.580 pascal, o es lo mismo, ¿no es cierto?, si usted quiere colocar por aquí 1,31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? 1,31 por 10 elevado a 6 pascal. Y si alguien por ahí quiere usar de que el prefijo 10 elevado a 6 es la letra M, que significa mega, A significa, ¿no es cierto?, que la presión que está soportando ese famoso submarino al nivel de 120 metros
viene siendo 1,31 megapascal, ¿ya? Bueno, si alguien por ahí lo quiere dar en términos de atmósfera, también está bien, ¿ya? Pero hay un tema de manejo de unidades donde la presión atmosférica también es un valor que usted se lo va a tener que aprender, es un dato conocido, 101,3 kilopascal o 1,013 por 10 elevado a 5, ¿ya? Densidad del agua está dado 1,03, ojo, pero por 10 elevado a 3 kilogramos partido por metro cúbico, G9,8 por la profundidad en metro, 120, y da 1,31 megapascal. Eso es lo que correspondería, ¿no es cierto?, al valor correspondiente de la profundidad a la cual indicaba esta cosa, ¿ya? Déjeme revisar el valor porque de repente me resultan que yo me he equivocado con el dedo y alguien por ahí... No, pero está bien, 1,31 megapascal, porque me recuerdo, claro, si yo resuelvo esto y tiene otro valor de lo que aparece ahí en la pauta después, alguien va a decir, chuta, ¿a quién le creo? ¿A lo de la clase o lo que está ahí? Entonces yo tengo una hojita acá, se fija con el desarrollo para ir revisando acaso efectivamente corresponde a los valores que están indicados. ¿Ya? Es muy latero para ustedes que esté viendo que yo estoy escribiendo acá o no, pero sería como estar haciendo lo que es la clase, un poquito como más real en el sentido de que para que usted no diga de que yo le entrego como los problemas hechos, bueno, yo lo estoy haciendo, lo estoy desarrollando, y a lo mejor se le va quedando un poquito más cuando tenga que hacer lo que son sus propios ejercicios, ¿ya? Lo que yo expreso acá en términos de megapascal, alguien va a decir, bueno, ¿y por qué hace eso? Bueno, si alguien quiere dar este valor, 1.312.580 pascal, está bien, pues. Si quiere dividir por 1,013 por 10 elevado a 5 pascal para pasarlo a atmósfera, ningún problema, ¿ya? Pero son las distintas unidades a las cuales se pueden estar expresando cada una de estas cosas, ¿ya? Entonces, vamos a subir para ir a ver el problema número 5. Yo creo que conviene más tirar toda esta cosa para abajo para que me quede el espacio acá de poder hacer el problema que sigue, pero tapé ahí un poquito, así que vamos a colocar como más abajo y este lo vamos a tirar más abajo todavía. Entonces déjeme tirar este para abajo y este lo tiramos hacia la izquierda. Ahí, más o menos por ahí, y ahí quedó mejor. Ya, sigamos con el problema número 5. Entonces, estoy aquí y en el problema número 5. Dice, un dique de una represa forma un lago artificial de 8 kilómetros cuadrados. Justo detrás del dique, el lago tiene una profundidad de 12 metros. ¿Cuál es la presión producida por el agua en la base del dique? Y letra B, en un punto ubicado 3 metros debajo de la superficie. Bueno, aquí hay un lago, ¿no es cierto? Esta es la superficie del lago. Y acá, ¿no es cierto?, se ha generado lo que es un dique, la forma da lo mismo, ¿ya? Pero la idea es que la estoy dibujando de esta forma, ¿ya? Para que contenga, ¿no es cierto?, lo que es el agua. Este sería el fondo del lago, ¿ya? Lo voy a dibujar como más recto, pero bueno, da lo mismo acá. Entonces, más o menos por ahí, chuta, me fui para el lado, así que me ha complicado dibujar con esta cuestión, pero ahí tengo como el fondo de lo que es el lago. Entonces leamos, dice, un dique de una represa forma un lago artificial de 8 kilómetros cuadrados de área, ¿no es cierto? En su parte superior, largo por ancho, 8 kilómetros cuadrados, justo detrás del dique, el lago tiene una profundidad de 12 metros. Ah, entonces aquí hay una profundidad, le vamos a colocar una letra H, que es de 12 metros, ahí tengo 12 metros. ¿Cuál es la presión producida por el agua en la base del dique? Bueno, aquí, ¿ya? Esto sería, ¿no es cierto?, como colocar acá el punto 1.
y B en un punto ubicado a 3 metros debajo de la superficie del lago. No sé que acaso mejor usar acá la letra A, punto A, y aquí, ¿no es cierto?, colocar como punto B, donde en el punto B tengo una profundidad, como bien dice ahí, que es de un H' igual a 3 metros. ¿Ya? Entonces, acá lo que tenemos que hacer es usar nuevamente el tema del principio de Pascal. Entonces, decimos acá lo siguiente, que la presión abajo es la presión arriba más ρ G por H. Para la letra A, preguntan la presión acá abajo, pero aquí, o aquí, o aquí, o acá es la misma, siempre y cuando esté sumergido eso a la misma profundidad que es de 12 metros. Entonces, la presión en el punto A es la presión arriba, que viene siendo el valor de la presión atmosférica, más la densidad del agua, el G por la altura que corresponde a 12 metros. ¿Qué está pidiendo ahí? ¿Cuál es la presión producida por el agua? No dice del valor de la presión correspondiente a el valor absoluto. O sea, P sub A menos P0, eso me va a dar el término ρg por H, que esto tiene que ver solamente con la presión que ejerce lo que es el fluido. La presión manométrica corresponde al valor de la presión ejercida por el fluido, que es ρg por H. Entonces, este valor, como dice que es agua solamente, esto será el valor de 10 elevado a 3 multiplicado por G, que es 9,8, por la profundidad que viene siendo 12, donde, ¿no es cierto?, la presión en A menos P0, o el valor de la presión manométrica en el punto A, vendría siendo con la calculadora 1 por 10 elevado a 3 multiplicado por 9,8 multiplicado por 12, y esto está dando 117.600 pascal. ¿Ya? Ese valor que está ahí, nuevamente, usted lo puede expresar, ¿no es cierto?, con las aproximaciones que corresponda, pero me quedaría de que P sub A menos P0 igual a 1, 2, 3, 4, 5, 1,176 por 10 elevado a 5 pascal. ¿Ya? Entonces, nuevamente, si usted esto lo quiere expresar en atmósfera, en kilopascal o en megapascal, da lo mismo, pero yo lo voy a dejar solamente ahí. Y para la letra B, para hacerlo como más rápido, la presión en B menos P0, que sería la presión ejercida a una profundidad de 3 metros, va a ser el ρg por el H', y esto sería el 10 elevado a 3 por 9,8 por 3, donde ese valor sería 1 por 10 elevado a 3, 1 por 10 elevado a 3 por 9,8 por 3, que viene siendo el valor de 29.400 pascal, o si yo nuevamente lo quiero expresar en términos de potencia, ¿no es cierto? Ese valor de presión en el punto B menos P0, 1, 2, 3, 4, 2, me quedó feo el 2, así que lo vamos a hacer mejor, 2,94 por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, por 10 elevado a 4 pascal. ¿Ya? Esa sería la respuesta del problema. ¿En cuál digamos? ¿El problema 4? Problema, no, aquí el problema número 5. ¿Ya? Oye, entre paréntesis, ¿hay alguien que se haya metido a estos problemas la semana antes de vacaciones o en la semana de vacaciones? No, ¿no es cierto? Yo estuve viendo alguna más, profe, pero Ya, nada más. ya. Sí, Como les digo, no era obligación, pero yo dentro de las cuentas correspondientes al desarrollo de estas clases no los puedo dejar desprovisto de no realizar una tanda de ejercicios y que usted después en la otra evaluación que viene, no me acuerdo cuándo, está publicada,
va a ser una tanda de ejercicio, usted lo resuelve por grupos, después le indico cómo, qué sé yo, para que no haya ser que usted se vaya a equivocar con esta cosa. Ahora, por otro lado, usted se puede ir al Google, ¿no es cierto?, ahí a la web, ahí viendo, o le podrá pedir a alguien que le resuelva los problemas. No es la idea, o sea, aquí estamos tratando de que usted se va formando con estas cosas y no tiene necesidad de pedir ayuda de ninguna índole, sino que por grupitos se reparten los ejercicios para poder presentarlo, ¿no es cierto?, y tener lo que es la segunda evaluación, ¿ya? De acuerdo a lo que estamos viendo. Ya, entonces déjeme correr un poco esta cosa nuevamente para abajo. Y vamos en el problema número 5 y coloquemos acá por ahí para poder ver lo del problema número 6. ¿Ya? Nos quedan 5 minutos, así que hablemos del problema número 6. El problema 6 dice, como se muestra en la figura, un pistón cargado. Este es un pistón, es como un émbolo, ¿no es cierto?, de una jeringa, que eso puede bajar, ¿ya? Como se muestra en la figura, un pistón cargado porque ahí hay un cilindro, se fija, entonces también está como soportando la presión ejercida por el peso de lo que es el cilindro. Como se muestra en la figura, un pistón cargado confina un fluido de densidad ρ, esa cosa como con puntito, es un fluido, habitualmente un líquido, pero puede ser un gas también, no hay problema, de densidad ρ en un recipiente cerrado. Claro, por aquí no se filtra, y como acá abajo tampoco, porque está cerrado. Ahí. El peso combinado del pistón y la carga es de 200 newton. Ah, este pistón siente, ¿no es cierto?, o el fluido en este punto siente una fuerza correspondiente a lo que son 200 newton. Y el área de la sección transversal del pistón es A igual a 8 centímetros cuadrados. Esta cuestión tiene un área, ¿no es cierto?, de 8 centímetros cuadrados. Dice calcule la presión total en el punto B, la total, o sea, es la presión real, es el valor correspondiente a la presión atmosférica que yo les decía que se la tengo que sumar, ¿ya? Calcule la presión total en el punto B, si el fluido es mercurio, esta cuestión acá es mercurio. También es un dato dentro del problema que nosotros ya creo que nos acordamos que el ρ del mercurio es igual a 13,6 veces el ρ del agua. El ρ del agua. O sea, la densidad del mercurio son 13,6 densidad del agua, 1 gramo partido por centímetro cúbico, o si esto lo multiplicamos por 1000, 13.600 kilogramos partido por metro cúbico. ¿Ya? ¿Cuál sería la lectura en un manómetro colocado en el punto B? En el punto B se coloca un manómetro que me va a determinar el valor de la presión real en el punto B, pero restado el valor de la presión atmosférica, porque la palabra manométrica o un manómetro mide la diferencia de presión al restarle el valor de la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, para no quedar pendiente con el problema, vamos en el problema 6. Me faltó colocar que este es el problema número 6, ¿no es cierto? Y nos quedan 4 minutos para nuestro recreo que nosotros hacíamos. Entonces faltan 3 minutos para las 3. Ya hacíamos un recreo como de unos 15, 20 minutos, parece, ¿no? Sí, profe. Ya, entonces a las 15:20 seguimos con el desarrollo del problema 6 y ojalá que terminemos toda la guía, ¿no es cierto? O la mayoría de los problemas para después continuar con lo que sigue, que es dinámica de fluido. No tal vez la clase de hoy, pero la clase del miércoles, ¿ya? Pero en Ya. el desarrollo continuamos a las 15:20, ¿no es cierto? Entonces voy a dejar de compartir esto y yo acá recuerde que le pongo stop.
Ya jóvenes, ¿están por ahí? Sí, profe. Ok, gracias por contestar. Ya, para el problema número 6, ¿no es cierto? Que habla de esta especie como, no sé, de recipiente que tiene un pistón que puede subir, que puede bajar, dependiendo del peso que tiene colocado acá arriba. Uno parte analizando de que a un mismo nivel la presión toma el mismo valor. Entonces, si yo estoy más o menos aquí en el fondo del recipiente, internamente, ya ese puntito yo le llamo el punto uno, o estoy también por este otro lado, acá, a la misma profundidad que le voy a llamar el punto 1', es que uno parte diciendo de que la presión en el punto 1 tiene que ser igual a la presión en el punto 1'. ¿Y por qué? Porque está a una misma nivel, donde la presión depende única y exclusivamente de la altura. Si estoy por aquí o estoy por acá, debo tener el mismo valor de presión. Pero, ¿no es cierto? La presión en el punto de abajo, en el punto 1, yo la puedo escribir como la presión en el punto B a partir del principio de Pascal. Por lo tanto, la presión abajo es la presión arriba, la presión, ¿no es cierto?, en el punto B más rho G por H, donde H correspondería a toda esta altura que yo estoy dibujando aquí, desde el punto 1 hasta lo que sería el punto B, ¿ya? Pero la presión en el punto 1' acá abajo la puedo escribir en términos de la presión en este punto, que a ese puntito yo le voy a llamar lo que es el punto C. Entonces, por el lado derecho, la presión en 1' la escribo como la presión en C más rho G por H, porque es la misma altura H mayúscula que hay entre el punto 1' y el punto C, donde yo puedo simplificar esos valores y parto diciendo de que la presión interno a ese recipiente por el lado derecho en el punto B es igual a lo que es la presión en el punto C. Entonces, habitualmente uno se salta todo este trabajo que yo hice aquí y usted dice, ah, pero si el punto B con el punto C están al mismo nivel, por lo tanto las presiones son iguales. ¿Se fija? Pero la deducción de que por qué la presión en B es igual a la presión en C es que con respecto al fondo, ¿no es cierto? El punto B con el punto C están a la misma altura y están, ¿no es cierto?, inmersos en un mismo fluido donde, que es de densidad ρ, por lo tanto todo ese término ρg por h se está simplificando. Bueno, como me están pidiendo, calcule la presión total en el punto B, es que este lado izquierdo lo voy a dejar tal cual, o sea, la presión en el punto B es igual a la presión en el punto C. Entonces déjeme correrme un poquito más para arriba para poder tener espacio para escribir. Es igual a la presión en C, pero ahora escribo de que la presión acá abajo es la presión arriba más ρg por h. O sea, la presión en el punto C es la presión arriba, que es la presión, ¿no es cierto?, atmosférica, más el valor de la presión ejercida por toda esta carga que corresponde a 200 newton. Por lo tanto, como en el nivel de arriba tengo la atmósfera, es P0, pero ese pistón no está, ¿no es cierto? Chuta, se me rayó ahí, déjenme devolverme, y ahí. Pero también ese pistón está sujeto a la fuerza de la carga que es de 200 newton. Por lo tanto, esto corresponde a que la presión ejercida por la fuerza de 200 newton es la fuerza partido por el área, ¿ya? Recuerde que la definición de presión es fuerza partido por unidad de área. La fuerza, el problema dice que son de 200 newton, pero el área es de 8 centímetros cuadrados. Cuidado con esto. Todo lo que nosotros trabajamos en el principio de Pascal está en el sistema internacional. Por lo tanto, que la fuerza esté en newton está bien, pero el área no puede estar en centímetros cuadrados, tiene que estar en metros cuadrados. Por lo tanto, aquí va 8,
pero por 10 elevado a ¿cuánto? Esos centímetros cuadrados se tienen que transformar a metros cuadrados. Un centímetro son 10 elevado a la menos 2 metros, y elevado al cuadrado, 10 elevado a la menos 2 al cuadrado, esto va a quedar 10 elevado a la menos 4. Entonces, nuevamente hay que tener cuidado con esta cosa. Repito, la presión en el punto B, que estoy acá, es igual a la presión en C, pero la presión en C la voy a escribir como la presión arriba. La presión abajo es la presión arriba, que es la presión atmosférica, pero además a la presión ejercida por el peso de los 200 newtons. La presión es fuerza partido por unidad de área. La fuerza vale 200 y el área son 8 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. Pero repito, la presión abajo es la presión arriba, esto es la presión arriba, pero me falta el término ρg por h, ¿ya? Entonces le tengo que agregar acá el término, la densidad, voy a colocar que esto es mercurio, por el G, ¿no es cierto? Y por la altura que corresponde a este H minúscula que está dibujado aquí, donde ese H minúscula dice que son 25 centímetros. Entonces, ρ del mercurio, por ahí está, G por la altura, ¿no es cierto?, correspondiente, que viene siendo el H minúscula, ¿ya? Entonces, esto que yo puse aquí no es nada más que el principio de Pascal, pues recuerde, la presión abajo es la presión arriba, voy a colocar un paréntesis para que se entienda mejor, todo ese paréntesis azul es la presión arriba, presión abajo, en C, es la presión arriba, que es la atmosférica, más la ejercida por el cilindro, con el émbolo, que pesan 200 newton, con un área de 8 por 10 elevado a la menos 4, pero faltaba el término ρg por h, donde ese h corresponde a lo que son los 25 centímetros. Entonces, como en el problema dice, calcule la presión total en el punto B, es todo este valor que está aquí, po. Vamos a hacer con negro ahora. Ah, lo que me están pidiendo, la presión en el punto B es P0, nuevamente, 1,013 por 10 elevado a 5 pascal, o 101,3 por 10 elevado a 3, es la misma cuestión, más los 200, ahí están los 200, dividido por 8 por 10 elevado a la menos 4, más la densidad del mercurio, está bien aquí, pues se fija 13.600, lo que yo había indicado acá antes del recreo. Entonces son los 13.600 multiplicado por el G, que para nosotros es 9,8, pero el H, que son 25 centímetros, esto tiene que estar en metros, o sea, 25 centímetros, 0,25 metros. Y ese valor, ¿no es cierto?, que me resulte, va a estar dado en Pascal. Entonces, la presión en el punto B, la presión en el punto B va a ser, agarro la calculadora, 1,013 por 10 elevado a 5, más paréntesis, 200 dividido por 8 por 10 elevado a la menos 4, cerré paréntesis, más 13.600 por 9,8 por 0,25, y ese valor me está dando acá 300, lo voy a anotar todo el valor con la calculadora, pero a mí me está dando 384.620 pascal, y para poder aproximar, ¿no es cierto?, ese valor, es que esta cosa la vamos a anotar 1, 2, 3, 4, 5, o sea, 3,85 por 10 elevado a 5 pascal, ¿ya? Nuevamente, si usted lo quiere dejar tal cual, o lo quiere dejar en términos de mega, o el prefijo que quiera, pero este valor yo corro la coma 1, 2, 3, 4, 5 y me queda 3,85. Como acá hay un 6, este 4 lo subí a un 5, 3,85 por 10 elevado
o sea, 3,85 por 10 elevado a 5 pascal. Ese es el valor de la presión absoluta o total dentro de ese recipiente en lo que es el punto B. Pero después, ¿no es cierto?, dice cuál será la lectura en un manómetro colocado en el punto B. Entonces yo voy a colocar por aquí, con otro color, verde por ejemplo, lectura, manómetro, manómetro. Nuevamente el manómetro lo único que hace es obtener el valor de la presión real o total, donde uno le resta el valor de la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, aquí lo único que hay que hacer es hacer la diferencia, que habitualmente esto no hay para qué hacerlo, sino que uno dice 3,85 y le resto 1,013, por lo tanto será cercano a 2,85. Pero si usted lo quiere hacer con todos los decimales, esto será 3,85 por 10 elevado a 5. Le resto el valor de la presión atmosférica, 1,013 por 10 elevado a 5. Todo esto está en pascal, ¿ya? Yo tengo todavía en la calculadora el valor completo, ¿no es cierto?, donde le resto 1,013 por 10 elevado a 5, y esta cuestión me está dando el valor de 283.320, o sea, aproximado ahí 2,83, ¿ya? O con más decimales 2,84, voy a anotar solamente 2,8 por 10 elevado a 5 pascal, ¿ya? Pero ese será el valor de la lectura de ese instrumento denominado manómetro, lectura manómetro, ¿ya? 2,8 por 10 elevado a 5, pero la presión total o la absoluta corresponde a 3,85 por 10 elevado a 5 pascal. Bueno, esta era la hojita número 1, así que la vamos a tirar para abajo para seguir aquí con lo que son los problemas, y esto lo tiramos para arriba, ¿ya? Ese era el problema 6, creo, ¿sí? Era el problema 6, sí. Así que ahora nos vamos al problema número 7. Y terminamos con la hoja número 1, con la primera hoja de esa guía. Problema número 7. Cada vez, ¿no es cierto?, que usted tiene una especie de U con un fluido que habitualmente es un líquido, porque los líquidos son incompresibles, y tiene pistones a ambos lados, a eso se le llama lo que es la prensa hidráulica. La prensa hidráulica permite que cuando usted tenga un pistón pequeño, pero al otro lado tiene un pistón grande, es que las presiones son iguales, pero como la presión es fuerza partido por unidad de área, es que hace de que para una fuerza pequeña al lado derecho, aquí puede estar soportando lo que es una fuerza grande. Por lo tanto, usted puede subir un automóvil, ya acá arriba, al lado izquierdo, y con un dedo poder nivelarlo, o con una manivela, ¿no es cierto?, poder hacer subir o bajar lo que es el auto, porque las fuerzas pueden ser distintas, pero las presiones son iguales. Y por lo tanto, cuando yo divido por algo pequeño, ese cociente va a ser grande. Entonces, nuevamente, igual que en el problema anterior, si yo me voy a analizar lo que es el fondo, decimos de que acá en el fondo yo puedo tener lo que es el punto 1, y por este otro lado yo tengo el punto 1', ¿ya? Y partimos diciendo que la presión en 1 tiene que ser igual a la presión en 1'. Pero la presión abajo es la presión arriba más ρg por h. Entonces, por la rama de la izquierda, la presión abajo es la presión arriba, pero la presión arriba es la presión atmosférica, más la presión ejercida por este cilindro, ¿no es cierto?, que me va a aplicar una fuerza correspondiente a lo que es F1, ¿ya? Pero la presión no es nada más que la fuerza partido por el área, ¿ya? Aquí está indicado que el área es a su 1, la fuerza para mantener el equilibrio de ese pistón es que le estamos colocando un cilindro que está aplicando una fuerza F1, ¿ya? Y por el lado derecho,
la presión abajo en el punto 1 es la presión arriba, que es la presión atmosférica P0, más la presión ejercida por la fuerza correspondiente a F2, por lo tanto esto va a ser F2 partido por el área 2. ¿Se fija? Entonces, nuevamente, aquí nos damos cuenta de que las presiones atmosféricas se cancelan y queda una relación entre las presiones con lo que son la área, donde queda que F1 partido por área 1 es igual a F2 partido por área 2, o como aparece en la mayoría de los textos, que F1 partido por F2, este F2 lo estoy pasando para abajo, va a ser igual a A sub 1 partido por A sub 2. ¿Ya? Entonces lo que yo les decía, claro, uno dice, chuta, pero es que ¿por qué yo con un dedo en el punto 2 puedo mantener el equilibrio de un auto que aplica una fuerza extremadamente grande? Pero es que fuerza grande partido por área grande me genera una presión que no es muy grande. A diferencia, ¿cómo una fuerza pequeña me puede generar una presión alta? Porque estoy dividiendo por un área pequeña. Y cuando usted divide por algo pequeño, ese cociente, ¿ya? O esa división le resulta un valor relativamente grande. Entonces, en el problema está dado, de acuerdo a lo que leemos, de que dice, si una fuerza de 250 newtons se aplica sobre el pistón pequeño, el pistón pequeño F2, o sea, déjeme rayar al tiro aquí, que la fuerza F2 que está aquí es lo que corresponde a 250 newtons. Y se pide calcular cuál es la fuerza F1 en el pistón grande. Entonces significa que al despejar esta cosa, la fuerza F1, el F2 lo voy a pasar multiplicando para arriba. F2 factor de A sub 1 partido por A sub 2. Pero acá tengo que reemplazar que el F2 corresponde a los 250 newtons. Pero, ¿qué es lo que yo quería indicar acá? Que este valor que está acá es F2, las áreas. Fíjese usted de que las áreas están dadas en centímetros cuadrados para el área 2, pero no tengo que cambiar la unidad a metros cuadrados, porque las unidades del F1 se las llevan las unidades de la fuerza F2. Este cociente que esté en pulgadas cuadrado, partido por pulgadas cuadrado, metro cuadrado, centímetro cuadrado, se simplifican. ¿Y para qué voy a trabajar de más si no lo necesito? Donde el área 1 dice que vale 200, acá esta cosa viene siendo 200, y lo divido por el área 2 que corresponde a 5, ¿ya? Donde al simplificar esta cosa, déjenme cambiar el color, 5 por 1, 5, 5 por 4, 20. Chute, me cambió ahí, no sé por qué hizo eso. Ahí. Este daba 4, ¿ya? Significa que por el hecho de tener esa relación entre la área, la fuerza F1 corresponde a 40 veces la fuerza F2. Entonces, esa es la gracia de lo que se llama la prensa hidráulica, que usted en el pistón pequeño aplica una fuerza pequeña, pero en el pistón grande puede mantener una fuerza grande donde ambos pistones están en equilibrio por el hecho de que las presiones a un mismo nivel corresponde a lo que es el mismo valor. ¿Se fija? Entonces, ahora finalmente reemplazamos que la fuerza F2, hagámoslo con azul, la fuerza F2 ahí corresponde a 250. 250 por 4 da 1000, y 1000 por 10, el valor de la fuerza, ¿no es cierto? F1 va a corresponder a 10.000 newtons, ¿ya? Pero ese es el efecto de lo que es la prensa hidráulica. Hacer que la fuerza sea grande para una fuerza aplicada en el pistón 2 que sea pequeña, pero esto se ve amplificado por el factor de A1 partido por A2. No tengo para qué colocar 200 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados
5 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados, porque esa cosa se va a simplificar. Entonces, lo dejé en centímetros cuadrados, se simplifican los centímetros cuadrados, pero la fuerza corresponde ahí al valor de 10.000 newton. Ese es el principio de funcionamiento de lo que es la prensa hidráulica, como yo les decía, tal que usted acá sube lo que es un auto, pero por aquí con la mano, con una manivela, ¿no es cierto?, de la fuerza que usted está aplicando sobre este pistón pequeño, de área pequeña, permite suministrar una misma presión y eso se ve reflejado en que la fuerza acá va a tener que ser extremadamente grande. Fíjese que este problema yo copié la imagen como aparece, ¿no es cierto?, en el ejercicio, donde esta fuerza apuntando para abajo corresponde a la fuerza que se está aplicando sobre la porción horizontal de fluido en este punto. Pero así como está dibujado aquí, esta fuerza F1, apuntando para arriba, es la fuerza que genera el fluido sobre el pistón. Oye, yo lo único que necesito es la fuerza que siente o la presión ejercida en el fluido, en el punto, ¿no es cierto?, acá arriba y en este punto que está acá. Y la presión que está ejerciendo, se está ejerciendo sobre el fluido en este punto de acá es P0 más la ejercida por el peso de este cilindro. Por eso puse F1 partido por A1, ¿ya? Ahora, cuando usted en algún texto vea lo relacionado con esta expresión que está acá, bueno, es la deducción de que el valor de la presión atmosférica se está, ¿no es cierto?, simplificando de la misma forma como yo lo hice aquí. Pues. Ese valor que está ahí con ese valor que está ahí se está simplificando. Esto me reconoció como un rectángulo, lo voy a sacar, ¿ya? Lo voy a dejar ahí, ¿ya? Pero bueno, el problema número 7 daba F1 igual a 10.000 newton. Esta cuestión no sé cómo eliminarla porque ya terminamos. Lo voy a colocar suprimir para ver acaso me la elimina. Ya, ahí me la eliminó. Y la otra hoja, no sé dónde la dejó. Ahí está. Entonces nos vamos a la hoja que sigue, que sería el problema número 8. Déjeme configurar bien esta cosa para que no tengamos drama en poder ver el problema. Por ahí está. Ya, entonces pasamos a la hoja número 2, hasta donde alcancemos, son 20 para las 4, recuerde que terminamos más o menos como a las 16 horas, y sí o sí, en la clase del día miércoles, seguimos con los ejercicios que terminan el problema 12, ¿ya? Yo me he tratado de ir rápido para que terminemos esto y seguimos, y, y así continuamos con la parte de dinámica de fluido. Entonces, el problema número 8, vamos a hacer por acá, dice, un barril se romperá cuando en su interior la presión manométrica sea de 350 kilopascal. El barril se conecta al extremo inferior de un tubo vertical. El barril y el tubo se llenan con aceite de densidad 890 kilogramos partido por metro cúbico. ¿Qué longitud debe tener el tubo para que el barril se rompa? Bueno, yo me imagino de que hay un barril, ¿ya? Eso que estoy dibujando acá. No sé cómo dibujar bien el barril, pero esos son como unas cosas de metal que tiene, da lo mismo, ¿ya? Y en la parte inferior dice que se conecta lo que es un tubito que se va a empezar a llenar con aceite, ¿ya? Estoy dibujando lo que es el tubo, donde esta cuestión la vamos a llenar ahí con aceite, eso negro va a corresponder con aceite, ¿ya? En la cual queremos determinar qué altura H debe tener el tubito, ¿no es cierto?, ahí con aceite para que el barril se rompa, ¿ya? Dice, ¿qué longitud debe tener el barril para que el barril no se rompa? O sea, lo que nosotros hacemos es calcular que la presión en el punto 1, en el fondo, aquí, que esto va a estar lleno de lo que es, ¿no es cierto?, aceite, genere la presión manométrica correspondiente a 350 kilopascal. Pero la presión en el punto 1 en el recipiente
es la misma presión que tengo acá en lo que es el tubito, sigue siendo el mismo punto 1 porque están a la misma altura, ¿ya? Y acá arriba, como esto está abierto, a eso le llamo lo que es el punto 2, donde la presión en el punto 2 no es nada más que la presión atmosférica. Entonces, como usted ya bien sabe, la presión abajo es igual a la presión arriba más ρ G por H, donde la presión abajo menos, como el P2 es P0, P1 menos P0 tiene que ser igual a ρ G por H. Dice, ¿qué longitud debe tener el tubo para que el barril no se rompa? Bueno, nos vamos al valor crítico. Aquí no es que haya que colocar que este lado izquierdo son 349,9999 para que no se rompa. Nos vamos al valor que nos están dando, donde ese valor son 350 por 10, como son kilos, 350 por 10 elevado a 3 pascal, densidad del aceite, está bien en esas unidades, son 890 kilogramos partido por metro cúbico, por el G, recuerde que corresponde a 9,8, por lo que el H. Bueno, y de esa forma, déjeme tirar esto para arriba, ahí, nos queda, ¿no es cierto?, que 350 por 10 elevado a 3 dividido por 890 por 9,8 va a corresponder a la altura H. Entonces, no es que usted diga, oiga, pero es que con esa altura se rompe. Siempre está como disfrazado, obtenga el valor crítico máximo en este caso, para que el barril, ¿no es cierto?, soporte a ese tubito con aceite. Pues entonces déjeme calcular 350 por 10 elevado a 3 dividido, paréntesis, 890 por 9,8, esto está dando 40,13, ¿ya? Ese valor da 40,1284,1091. Entonces, como dije acá, pongámosle 40,13. Por acá son 40,13 metros, ¿ya? Donde, claro, para que no se rompa, esto deberían ser 40,12, con todos los decimales que usted quiere, pero en la respuesta, en el texto, como hay que responder esto en un certamen, usted se va al valor umbral, pero no es que tenga que sacarle un poquitito, porque algunas veces alguien ha puesto acá con 350 se rompe, o sea, coloquémosle 349,9. No, no es la idea. Este es el valor crítico a la cual se rompe, donde, ¿no es cierto?, si usted quiere, el H, ¿no es cierto?, el H tiene que ser menor que 40,13 metros, ¿ya? Pero como está dicho, ¿qué longitud debe tener el tubo para que el barril no se rompa? También está como mal redactado, porque alguien podría decir 1 centímetro. Con 1 centímetro el barril no se rompe, ¿no? Con 10 metros tampoco se rompe. Y yo debería colocar, ¿no es cierto?, el problema bueno, sino que debiera decir qué longitud máxima debe tener el tubo para que el barril no se rompa. ¿Se fija? Pero nuevamente, de acuerdo a lo que yo saqué del texto correspondiente que aparece ahí en el programa asignatura, lo escribí tal cual, donde se entiende, ¿no es cierto?, que es el valor máximo. Ya ahí hay que tener cuidado porque alguien podría reclamar ahí que si le coloca cualquier valor más pequeño que eso, el ejercicio estaría bueno. ¿Ya? Bueno, ese era el problema número 8. Déjeme tirar un poquitito para arriba para que sigamos con el problema número 9. Un tubo vertical de ensayo tiene 2 centímetros de aceite. Ahí está la densidad, 800 kilogramos partido por metro cúbico, flotando sobre 8 centímetros de agua. ¿Cuál es la presión en el fondo del tubo debido al fluido que contiene? Ya, pues entonces déjeme dibujar para el problema número 9. Hagámoslo con azul. Problema número 9. Dibujamos un tubo de ensayo, más o menos por ahí. Lo que yo dibujo, ¿le aparece en su computador medio desfasado o le aparece bien?
Me parece bien, profe. Entonces, en un tubo vertical de ensayo tiene 2 centímetros de aceite flotando sobre 8 centímetros de agua. Bueno, 8 es más grande que 2, así que lo colocamos más o menos por aquí. A eso le vamos a colocar que esto es agua, agua, que son, ¿cuánto dije? 2 centímetros, 8 centímetros. Vamos a colocar aquí que estos son 8 centímetros. Y flotando, como dice, tiene 2 centímetros. Hagámoslo con ese medio naranja, que sería 2 por 4, la cuarta parte de esto, tengo la mitad, tengo la cuarta, o sea, más o menos por aquí, ya hasta lo podemos pintar para que se vea más bonito. Eso corresponde a lo que sería, ahí está como muy ancho, así que vamos a disminuir. Voy a borrar eso. Voy a cambiar. Ahí está más fino, creo. Entonces le colocamos que ese es aceite, aceite, y esa altura que está ahí corresponde a lo que son 2 centímetros. Entonces dice, ¿cuál es la presión en el fondo del tubo debida al fluido que contiene? No es debida a la presión total, cuando se nuevamente se está disfrazando, y yo necesito la presión que está ejerciendo tanto el agua como lo que es el aceite, donde esta cosa, ¿no es cierto?, le colocaría yo que esto de acá es el punto 1, esto que está acá es el punto 2, y esto que está aquí arriba le vamos a colocar lo que es el punto 3. Entonces, la presión abajo, como usted ya sabe, es la presión arriba más el ρ del agua, agua, G por 0,08. ¿Se fija? La presión en 1, abajo, es la presión arriba, más ρ, aquí tengo agua, G por 0,8, pero tengo que llegar arriba. Entonces, la presión abajo es la presión en 2. Ah, pero la presión en 2 la voy a escribir como la presión en 3. Ah, la presión en 2 es la presión en 3 más ρ del aceite, G por la altura 0,02. Pero la presión en el punto 3, como el tubo está abierto, es la presión atmosférica. ¿Ya? Y me faltó agregarle ese término, no se me vaya a olvidar. Entonces, déjeme correr acá para arriba. Entonces, me falta agregar el término que me había comido acá, que es el ρ del agua, el agua por G por 0,08. Entonces, como la presión en 3 no es nada más que la presión atmosférica, ¿ya? Y me están preguntando cuánto es la presión ejercida por el fluido que corresponde a esos dos términos, es que el P1 menos P0, no necesito el valor, va a ser, voy a escribir nuevamente el ρ del aceite, G por 0,02, más el ρ del agua, por G por 0,08. ¿Ya? Entonces, a mí no me gusta decir esta cuestión se hace así porque sí nomás, sino que yo deduje que la presión abajo es la presión ejercida por la columna de agua, ρg por H, más la presión ejercida por la columna de aceite, que sería ρ por G por H, pero la justificación viene de pasar el valor de la presión atmosférica hacia la izquierda, y ahora reemplazamos lo que son los valores. Densidad, pero esto lo puedo dejar un poquito más abajo, y ahora todo esto que está acá lo subo un poquitito. Ahí. Ya, entonces, ¿cuál es la presión en el fondo del tubo debido al fluido que contiene? Bueno, todo este valor que está acá. Para no escribir tanto, le colocamos delta P igual. ρ del aceite son 800. No puedo usar el valor de 0,8. Está disfrazado las unidades del sistema internacional. 800 por G, que es 9,8, por la altura 0,02, pero le tengo que agregar ese último término, que es la densidad del agua, y ya la conocemos, que corresponde a 1000, o 1 por 10 elevado a 3, por el G, que es 9,8, y por la altura, ¿no es cierto?, que corresponde a los 0,08 metros. ¿Ya? Donde estoy escribiendo encima de los nombres de ustedes, ya que ahí lo
creo que lo corrí. Entonces voy a volver a lo que estaba compartiendo, que parece que dejé de compartir o algo así, ¿o no? Parece que se me cerró. Sí, profe. Ya, entonces vamos a colocar aquí. Se ha detectado la función de compartir pantalla porque la ventana de compartir está cerrada. Ok. Entonces voy a tener que ver que acaso no me borró lo que estaba haciendo. Debería estar en todo caso. Déjeme que me está abriendo ahí la tableta. Esta cuestión se demora un poquito. Ahí me la está abriendo. Debería estar guardada por acá. Y esta cosa está aquí. Se supone que está guardada, pero no sé por qué no la puedo mostrar. Parece que no. Pero está por ahí, por eso no. Déjeme ver, a lo mejor anda por ahí dando vueltas. Ahí está, ¿ves? Problema 3, problema 4, 7, 8, ya, ahí apareció. Déjeme devolverme acá. Y sigo subiendo. Ya, ahí estaba. Entonces, el valor de 1000 por G9,8 por 0,08, donde ese delta P corresponde a 800 por 9,8 por 0,02, le agrego 1000 por 9,8 por, son 800 por 9,8 por 0,02, le sumo 1000 por 9,8 por 0,08 y esta cosa está dando 940, si no me equivoqué, 940,8 pascal. Claro que no es una presión relativamente grande porque son 2 centímetros, ¿no es cierto?, de aceite y 8 centímetros de agua. ¿Ya? Entonces la pauta parece lo mismo, 940,8 pascal. Ese sería el problema número 9 en relación a la presión ejercida por el agua y lo que es el aceite. Entonces, déjenme ver esta cosa que está acá. Lo vamos a correr para que terminemos con el problema número 10. Pues. Me quedan como 3 minutos, así que para que no dejarlo ahí, para terminar con un número, acordarme, problema 10. Como se muestra en la figura, una columna de agua, un poquito más abajo, ahí. Como se muestra en la figura, una columna de agua de 40 centímetros de altura, esto de ahí es agua, sostiene a otra columna de 31 centímetros de fluido desconocido. ¿Cuál es la densidad del fluido que no se conoce? Bueno, con respecto al punto A, la presión, ¿no es cierto?, en el punto A la puedo, ¿no es cierto?, escribir como la presión en el punto de la rama de la izquierda, y la presión en el punto A la puedo estar escribiendo como la presión, ¿no es cierto?, acá arriba. Entonces, voy a colocar, ¿no es cierto?, acá que la presión chuta, pero aquí me fue. Ahí está. Entonces, déjeme correr un poco para arriba. Profe, no está compartiendo pantalla, por No si estoy acaso. compartiendo. Chuta, qué bueno que me dijo eso. Ya, compartir y compartir. Ahí sí que estoy compartiendo. Ahí sí, ya. Bueno, ahí había terminado el problema 9 y déjame terminar con el problema número 10. Po. Gracias, Sofía, por haberme dicho, ya. El resto, parece que no está atento, no me había dicho nada, pero bueno. Entonces, como se muestra en la figura, una columna de agua de 40, rama de la izquierda son 40 centímetros de agua y el lado de la derecha son 31 centímetros de un fluido desconocido. Está en equilibrio eso, tal que esa unión, ¿no es cierto?, de los dos fluidos no se está moviendo ni de un lado ni del otro.
por lo tanto yo voy a escribir que la presión en el punto A, por la izquierda, tiene que ser igual a la presión del mismo punto A, pero llegando por lo que es la derecha. Entonces, la presión del punto A la puedo escribir como la presión arriba, por el lado de la izquierda, que sería P0, más ρ del agua, por G, por la altura de 0,40 metros, y esto, la presión abajo en el punto A, la puedo escribir como la presión por el lado de la derecha, en el punto superior, donde en el punto superior tendría la presión atmosférica, más el ρ de desconocido, por el G, por la altura que corresponde, según alcanzo a ver ahí, que son los 31 centímetros, 0,31 metros. El P0 no interesa, el G tampoco, ¿ya? Y ahora déjeme subir para acá y me va a quedar que ρ del agua, factor de 0,40 partido por 0,31 va a ser igual a la densidad de ese fluido desconocido o líquido desconocido. Entonces, el ρ desconocido será, calculadora, 0,40 dividido por 0,31, punto 40 dividido por punto 31, y esta cosa me está dando acá 1,29 veces, perdón, 1,29, ese paréntesis es 1,29 veces la densidad del agua. Pero como la densidad del agua es 1 gramo partido por centímetro cúbico, para hacerla más cortita, es que la densidad desconocida es 1,29 por 1 gramo partido por centímetro cúbico. O lo mismo, al pasarlo a kilogramos partido por metro cúbico, como se multiplicaba por 1000, son 12.900 kilogramos partido por metro cúbico. ¿Se fija? Entonces, también se podrían colocar, ¿no es cierto?, en ese tubo en U, ¿ya?, de colocarle cierta cantidad de agua de manera tal que quede justo al centro con otro fluido que no se mezcle con lo que es el agua, ¿ya?, y usar como una especie de instrumento para poder determinar la densidad de un fluido desconocido, ¿ya? Pero ¿por qué quería terminar en el 10? Porque así me acuerdo y terminamos la clase del miércoles, el problema 11, el 12 y el problema 13, y seguimos con la parte de lo que es dinámica de fluidos. Entonces, una vez que yo termine con esos últimos ejercicios, les libero lo que es la pauta, pero yo no sé qué resulta mejor, chiquillo, que lo haga de esta forma, a la cual usted está viendo cómo yo lo estoy desarrollando, o usted me dice, no, ¿sabe qué más, profe? Libere la pauta nomás y vamos a los contenidos que siguen. ¿Ya? Se supone que estamos haciendo como la clase y están todos atentos, ¿no es cierto? Y a todos les interesa poder saber cómo se van haciendo lo que son los ejercicios. Pero como le digo, yo quise hacerlo distinto con este lapicito que no es tan simple porque de repente esta cosa tiene dos botoncitos. Este es para borrar y este yo lo tengo como para poder hacer con más precisión. Entonces, si yo le hago clic acá, mire, le hago clic acá, ahí puedo dibujar con más precisión. ¿Se fija? Entonces, por eso de repente acá el dedo que está acá me queda como presionando. Déjeme salir de ahí. Y resulta que aparecen unas rayas, pero bueno, ya el tema del dibujo a través de esta tableta. ¿Conoce las tabletas Wacom o no? Esta cosita que está aquí. ¿La conoce? Sí, profe. Esa, ¿ya? Entonces no es tan simple Bueno, escribir en estas sí, cosas, pero bueno, imagino. ya, todo usted me dice ahí que acaso estuvo bueno hacerlo de esta forma. Sí, O profe, prefiere- bueno, por mi parte, para Ya, mí es mejor. ya, me Se entiende parece. mejor. Ya, pues, chiquillo, entonces terminamos la clase el día de hoy. Cualquier duda, cualquier consulta, me manda un correíto, no sé, o recuerde que usted me interrumpe cuando quiere, pero terminamos el 11, el 12 y el 13 para continuar después con la parte que es dinámica de fluido. Y dentro de lo que es dinámica de fluido está la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli. Hay temas de
no sé, de viscosidad, temas de fluidos viscosos y un montón de cosas que no está dentro de lo que son los contenidos del programa asignatura. Así que es la cosa bien básica, ¿ya? Y yo voy a tratar de poder hacer los problemas para que usted los trate de resolver previamente, ¿no es cierto? Pero acorde a lo que aparece ahí en el programa de asignatura y no agregarle más cosas porque este no es un curso probablemente tal de mecánica de fluidos, sino que son tópicos de lo que son estática y dinámica de fluidos, ¿ya? Bueno, por mi parte me despido, dejo de compartir esta cosa. Todo lo que yo dibujé acá lo puedo también subir en formato PDF, pero no tiene mayor sentido porque es como que usted le sacara fotos, ¿no es cierto?, a la pizarra de forma presencial, pero bueno, estos problemas usted lo va a tener en PDF, así que yo no lo voy a grabar, a pesar que queda grabado de forma automática acá, ¿ya? Pero chiquillos, no los distraigo más, gracias por ingresar, a pesar que la audiencia ha ido como bajando, y en todas las asignaturas pasa lo mismo a esta altura. Me quedo o me quedé terminando con 9 personas del curso completo, pero bueno, me imagino que ya se le vendrá medio pesado ahí con la otra asignatura, ya con el tiempo que está pasando, a lo mejor ya está ingresando el segundo certamen, qué sé yo. Recuerde que hay un colchón lunes y martes, a vuelta siempre de la semana de vacaciones, así que no puede tener evaluaciones ni lunes ni martes, sino que a contar del miércoles. Chiquillos, me despido, que estén muy bien Ya, profe, que esté bien. Chao, chao. y cuídense. Chao, chao. Igual. Gracias, chao. Chao, profe. Chao, cuídense. Chao, chao.